Bien, empezamos este primer problema del bloque de transformadores con el que tenemos aquí en pantalla. El enunciado nos dice lo siguiente. Tenemos un transformador que va a ser en primer lugar monofásico, con una potencia aparente de 10 kVA, una relación de transformación de 6600-400 voltios y va a trabajar a 50 Hz. Se sabe que el número de espiras del bobinado de alta tensión es de 800. En este primer problema se va a suponer un modelo ideal del transformador. Es el caso más sencillo de estudio. Se nos pide, en primer lugar, que, apartado A, se calculen el número de espiras del bobinado de baja tensión. En el apartado B se nos pide los valores nominales de intensidad en ambos bobinados del transformador. Y en el apartado C se va a suponer que en el lado de alta tensión del transformador, lo que va a ser el primario, se conecta a una fuente de tensión de 6600 voltios que coincide con su tensión nominal dada por la relación de transformación, y en el lado de baja tensión se conecta a una impedancia de 25 ohmios. Esto va a provocar evidentemente que circulen unas intensidades por el transformador que no tienen por qué ser las nominales, pues se piden precisamente determinar los valores de intensidad que circulan en ambos bobinados y la impedancia equivalente que vería desde los terminales de la fuente de tensión y que representa al conjunto del transformador y la impedancia del secundario. Bien, pasamos por tanto a resolver el problema y vamos a pasar a resolver en su primer apartado. Se nos dice se nos pide el número de espiras del secundario o lado de baja tensión, perdón. Nosotros sabemos la relación de transformación que nos ha dado el enunciado y nos dice que es de 6600-400 voltios. Esto se refiere a las tensiones primaria y secundaria. Nosotros sabemos que por definición la relación de transformación se puede poner también como relación entre el número de espiras en ambos lados del transformador. En este caso el lado de alta tensión, que estamos llamando aquí con AT, corresponde con el primario y el lado de baja tensión corresponde con el secundario. Bien, de estos dos datos sabemos el valor de uno de ellos, por lo tanto la resolución de este primer apartado es relativamente trivial. El cociente de la relación de transformación sale 16,5 de dividir 6600 entre 400. El número de espiras del lado de baja tensión pues se obtendrá despejando de la igualdad que tenemos aquí arriba y resultará por lo tanto pues 800 entre 16,5, 48,48 espiras. Evidentemente tendremos que redondear al entero más próximo, pues el número de espiras del lado de baja tensión estará en el orden de las 48 espiras. Perfecto. Con esto queda ya resuelto el primer apartado. En el segundo apartado se nos pedía los valores de intensidad nominal. Tenemos que saber o tenemos que recordar que la potencia aparente del transformador se puede poner por un lado como el producto de la tensión primaria por la intensidad primaria, en este caso nominal, o también se puede poner como la tensión secundaria por la intensidad secundaria, también en este caso nominal. Esto es debido al carácter ideal del transformador. Entonces, nosotros conocemos la potencia aparente, es un dato del problema, por lo tanto, y también sabemos los valores de tensión a través de la relación de transformación, por lo tanto podemos calcular los valores de intensidad. Usando la primera igualdad, podemos despejar la intensidad 1 nominal. Aquí les recuerdo que primario se está considerando, vamos a ponerlo aquí, que es el lado de alta tensión, y secundario se está considerando como el lado de baja tensión.
Así que la intensidad 1 nominal pues será la potencia aparente, que son 10.000 kVA, dividido de la tensión en ese lado del transformador, que son 6.600 voltios. Esto resulta pues 1,52 amperios. Bien, el cálculo de la I2 nominal se puede hacer pues de la misma forma, con el mismo procedimiento, pero en el secundario. La potencia aparente es la misma y en este caso la tensión del secundario son 400 voltios. El cociente da el resultado de 25 amperios. Este sería por tanto el resultado para la intensidad. Se podría haber calculado esta misma intensidad conocida a la primaria a través de la relación de transformación. Esto es un cálculo alternativo. Sabemos que la relación de transformación sería, en este caso de transformador ideal, pues el valor de la intensidad secundaria entre el valor de la intensidad primaria. Como conocemos la relación de transformación y conocemos el valor ya de la intensidad primaria, pues para este segundo caso podríamos haber calculado la intensidad secundaria pues como el producto de la relación de transformación por el valor de la intensidad primaria, que resultaría pues 25,1 amperios. Aquí hay un pequeño diferencia numérica debido al redondeo, ¿no? Pero de todas formas los dos procedimientos, los dos caminos son perfectamente válidos. Bien, pasamos ahora a resolver el tercer caso, el apartado C. Se nos dice que, tal y como vemos en la figura que tenemos aquí, que el transformador pues se conecta por un lado a una red de 6.600 voltios o una fuente de tensión de 6.600 voltios y por otro lado una impedancia. Aquí hemos recurrido a utilizar una simple resistencia de 25 ohmios. La resistencia o impedancia del secundario conectada al secundario son 25 ohmios y vamos a llamarle ZL, y la tensión conectada al lado de alta tensión o primario 6.600 voltios. Se pide calcular pues las intensidades que circulan en cada lado del transformador para esta situación y la impedancia equivalente. Bueno, vamos a calcular primero el tema de intensidades. Bien, evidentemente aplicando la ley de Ohm sobre la propia impedancia de carga, yo sé que la impedancia de carga pues será la tensión que está siendo aplicada sobre ella, que en este caso pues esta sería la tensión primaria y esta sería la tensión secundaria de nuestro transformador ideal, entre la intensidad que lo atraviesa, que será la intensidad I2. De aquí podemos despejar I2 y resulta pues que sustituyendo numéricamente tendríamos que sería 400 voltios entre la impedancia que nos han dicho que son 25 ohmios, es decir, saldría pues 16 amperios. Vamos a colocarlo aquí, como es un resultado que se pide, pues I2 sería 16 amperios. Aquí tenemos. Bien, en la intensidad primaria, bueno, pues podemos calcularla perfectamente a través de la relación de transformación. Ya hemos usado esto en el apartado anterior. Pues tenemos aquí la expresión y despejamos de ella el valor de I1, que resultará pues los 16 amperios que acabamos de calcular dividido de la relación de transformación, que tenía un valor semejante y era pues 16,5. Por lo tanto la I1 resulta pues 0,9697 amperios. Vamos a colocarla aquí como resultado.
de lo que se nos pedía, la intensidad 1. Por último, se nos pide la impedancia equivalente que está pues siendo aplicada a la fuente de tensión. Para entender qué se nos está pidiendo, vamos a considerar la figura esta de aquí abajo, donde volvemos a considerar nuestra fuente de 6600 voltios. Y esta fuente, el conjunto formado por transformador, que vamos aquí a englobar en esta línea verde, formado por transformador y carga, pues ese conjunto está solicitando de esa fuente una intensidad que hemos llamado ISO1 y que acabamos de calcular, y son de 0,969 amperios. Entonces, desde el punto de vista de la fuente, puede suponer que tiene una impedancia equivalente conectada, que sería esta, que nosotros vamos a llamar impedancia de carga referido al primario, la impedancia de carga o impedancia secundaria referida al primario. Ya sabemos que esta intensidad pues la hemos calculado y es de 0,9697 amperios. Por lo tanto, la impedancia Z'L, aplicando simplemente la ley de Ohm, pues será el cociente entre la tensión que está siendo sometida y la corriente que soporta. Este cociente sale de 6806,3 ohmios. Es decir, esa sería esa impedancia equivalente que la fuente está suponiendo que tiene conectada, cuando realmente lo que tiene conectada es el transformador y la carga de este. Esa misma impedancia se podría haber calculado con ayuda de la relación de transformación, puesto que realmente lo que estamos pasando es la impedancia del secundario al primario del transformador. Es decir, Z'L también se puede obtener multiplicando la relación de transformación del transformador, que está entre medio, por la impedancia del secundario de este. La relación de transformación era 16,5. La impedancia que hemos conectado al secundario del transformador son 25, por supuesto que el 16,5 hay que elevarlo al cuadrado, y esto resulta, si hacemos esta misma operación, nos resulta pues 6806,3 ohmios, es decir, el cálculo es exactamente el mismo. Entonces, cuando nosotros calculamos la impedancia que está equivalente, que está soportando la fuente, realmente lo que estamos llevando es la impedancia secundaria al primario. Y con esto pues finaliza el primer problema.